Un saludo a todos los hermanos que tengan la oportunidad de escuchar este audio que corresponde al estudio del capítulo 3 de la carta a los Hebreos, que sería considerado en las conferencias de Morón de este año 2020 y que por razones ya conocidas por todos no se han podido realizar. Este es el estudio que se iba a tratar el viernes de conferencias a las 7 de la mañana. Vamos a considerar el contenido de este capítulo 3 de la carta a los Hebreos, que es el que estaba entonces pautado para las conferencias de este año, pero antes de abordarlo quisiera animar a todos a que leyeran todo el contenido de este capítulo 3 de la carta a los Hebreos. Es bueno ubicarnos en el contexto general de esta carta. Ella fue escrita a creyentes judíos principalmente, y el propósito de esta carta era confirmarlos en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es entendible que a la mente de un judío convertido a Cristo no resultaba tan fácil comprender que todo lo relacionado con el tabernáculo, el templo, los sacrificios y el sacerdocio eran figuras de lo que había de venir, figuras de nuestro mismo Señor. Los judíos tenían una rica historia de acontecimientos que les hacía sentir orgullosos. Tantos profetas, tantos ángeles que habían intervenido en esa historia de manera significativa a través de muchos años. También figuras destacadas como Moisés, Josué, Aarón y otros eran considerados como personas descollantes. Sin embargo, el templo seguía en pie cuando esta carta fue escrita. Y seguramente en la mente de muchos cristianos judíos todavía ululaba la interrogante de que si ya nada de esto tenía utilidad, ¿por qué todavía permanecía funcionando el templo y el sacerdocio? ¿Sería que todavía era necesario mantener las prácticas relacionadas con ese sistema de enseñanzas? Entonces, esta carta es la respuesta a tantas interrogantes e inquietudes. La carta está escrita bajo la forma de una exhortación en la que se anima a los creyentes, pero al mismo tiempo se les amonesta y advierte del peligro de no entender los cambios que la nueva dispensación de la gracia había traído en los tratos de Dios con el ser humano. De allí que encontramos intercaladas en esta carta algunas advertencias y amonestaciones. El escritor va trazando argumentos de manera ordenada y magistral, que sin lugar a dudas iban a aclarar tantas inquietudes que tenían los hermanos. Hay tres grandes cosas que el escritor aclara en relación con nuestro Señor Jesucristo. Primero, habla acerca de la superioridad de la persona del Señor Jesucristo. Capítulos 1 al 4. Segundo, él habla acerca de la superioridad del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Capítulos 5 al 10. Y tercero, él habla acerca de la superioridad de la vida en nuestro Señor Jesucristo. Los capítulos 11 al 13. En los primeros dos capítulos aprendemos que el Señor es superior a los profetas y a los ángeles, y se nos presenta como único en su naturaleza, puesto que Él es Dios, según lo enseña el capítulo 1, pero al mismo tiempo es hombre, según lo enseña el capítulo 2. Ahora, en el capítulo 3 encontramos dos partes. La primera parte va de los versículos 1 al 6, en la que el Señor es presentado como superior a Moisés. Y en la segunda parte del capítulo, que va de los versículos 7 al 19, encontramos otra de las advertencias y amonestaciones
que aparecen intercaladas en esta carta. Y en esta ocasión, una amonestación relacionada con la incredulidad, con la falta de confianza en Dios, ilustrada en la experiencia de Israel, que fue un pueblo obstinado en no creer a Moisés y que le impidió al fin entrar en la tierra prometida. Esta amonestación se extiende hasta el capítulo 4 y el versículo 16. Ahora, Moisés había sido el gran adalid de Israel. Fue el gran líder de Dios que lo sacó de la esclavitud de Egipto, después de haber retado una y otra vez a Faraón. Luego los condujo por el desierto. Recibió directamente de manos de Jehová las tablas de la ley que constituían el pacto entre Dios e Israel. Era el hombre que hablaba con Dios cara a cara. Él escribió los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como la Torá o Pentateuco. Los fariseos, los saduceos y los samaritanos podían discrepar en muchas cosas, pero en esta no, porque para ellos la Torá o el Pentateuco eran palabras de Dios y eran escritos de Moisés. Pero el capítulo 3 comienza dirigiendo al creyente judío y por supuesto a todos nosotros a considerar a Cristo como superior a Moisés. Varias razones son expuestas. Primero, Moisés fue enviado de parte de Dios y desde Madián para librar a Israel de la esclavitud de Egipto y del yugo de Faraón. Pero el Señor fue enviado de parte de Dios y desde el mismo cielo para librarnos de la esclavitud del pecado y el yugo de Satanás. Segundo, Moisés representó a Israel delante de Dios en el monte del Sinaí y en tantas ocasiones intercediendo por el pueblo de Israel y hasta pidiendo que su nombre fuera borrado del libro de los vivientes en favor de Israel. En contraste con esto, el Señor nos representa cual sacerdote en la presencia de Dios, habiéndose ofrecido Él mismo en sacrificio por nuestros pecados. Esto creo que es lo que consideramos cuando el apóstol escribe en el versículo 1, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Tercero, Moisés fue fiel en la construcción del tabernáculo, la casa de Dios en el desierto. El tabernáculo fue hecho de metales, de madera, de piedras preciosas y distintos materiales de tela. Pero Cristo está construyendo una casa en este mundo con seres humanos que arrepentidos lo hemos aceptado a Él como nuestro Salvador. Cuarto, el tabernáculo era una tienda que indudablemente con el tiempo se deterioraría para dar paso a otra construcción. Pero el Señor está construyendo una casa que somos nosotros, la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tiene una existencia eterna. Quinto, Moisés fue fiel en la construcción y en el funcionamiento del tabernáculo, que él fue el santuario y la casa de Dios en medio del pueblo de Israel. Pero el Señor es fiel en la construcción de este templo espiritual que es la iglesia y vive siempre para interceder por ella. Sexto, Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Él obedeció en todo lo que había de hacerse. Era un siervo. Pero Cristo es el Hijo
en su propia casa, que es la iglesia. Entonces, por eso, el escritor dice en el versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, es decir, nuestro Señor, cuanto tiene mayor gloria que la casa, el que la hizo. Ahora, en los versículos que siguen en este capítulo, hay una seria advertencia contra la falta de confianza en Dios. El escritor trae a colación la triste experiencia de Israel, que dudó tantas veces a la palabra de Moisés y a la palabra de Dios en el desierto, y que como resultado eso les impidió entrar en el disfrute del reposo que les esperaba en la tierra de Canaán. Eso lo expresa con las palabras de los versículos 7 al 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No fue una sola ocasión en la que Israel provocó o tentó a Dios. Una de esas ocasiones registradas en la Biblia fue la ocurrida en Refidín, en Éxodo capítulo 17, donde el pueblo altercó contra Moisés por la falta de agua. Ese lugar fue llamado Masá, que quiere decir exasperación o querella. Y también fue llamado Meriba, que quiere decir tentación. Otra ocasión fue en Cades Barnea, casi 40 años después, en Números 20, donde leemos que el pueblo se levantó contra Moisés y Aarón, reclamando otra vez por falta de agua. Esa fue la ocasión cuando Moisés golpeó la peña en desobediencia a Dios y se le impidió por esta razón entrar en la tierra prometida al no haber dado gloria a Dios. Estas aguas fueron llamadas aguas de la rencilla o Meriba. Entonces el escritor utiliza este acontecimiento para advertir acerca de la verdadera fe en Jesucristo, porque se corría el riesgo de que entre ellos hubiesen algunos que no eran verdaderamente convertidos, que no habían puesto una verdadera confianza en el Señor. Esta amonestación se extiende hasta el capítulo 4 y el versículo 16. Pero en esta parte del capítulo 3, el escritor plantea la posibilidad de que entre ellos estuvieran algunos que realmente no habían creído, que no eran salvos, y que así como los incrédulos en el desierto no entraron en Canaán, estos incrédulos, entre ellos, perdieran también la oportunidad de entrar al cielo, nuestro reposo celestial. Por supuesto, esta es la introducción, algo amplia, pero que no entra a considerar los detalles y pormenores de cada versículo. Esperamos que pronto, Dios mediante, podamos reanudar los estudios bíblicos que tanto provecho traen con la participación de otros, con sus comentarios y preguntas. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.